Primero, viste que cuando uno va a un banquete, primero te sirven una picadita, ¿no? Y entre las aceitunitas ricas de hoy, quiero detenerme en una aceitunita carnosa que tiene un huesito muy finito, pero pura carne, rica, rica. Estaba en la secuencia que cantó José María: cristianos, ofrezcamos al Cordero un sacrificio de alabanza. Y acá está la aceitunita, sacrificio de alabanza. Cuando, miren que la habré escuchado muchas veces, es así, la palabra de Dios te va tocando en distintos momentos de la vida, de distintas maneras. Pero cuando a ver, la palabra sacrificio, ¿qué les evoca? Mirá, Segovia puso la cara. ¿Viste? Lees las cejas y los... A ver. ¿A alguno le gusta el sacrificio? No, en general no nos gusta el sacrificio. ¿Viste? Y acá decía un sacrificio de alabanza. Alabanza sí me gusta. Fíjense que me vino este pensamiento que me gustó mucho. Decía, o sea, alabar supone el sacrificio del descentramiento de mí mismo. O sea, cuando yo alabo, no es que alabo porque tengo todos los problemas resueltos y entonces todo lo que me preocupa, a ver, ¿quién está pensando en lo que tiene que cocinar hoy al mediodía? Levanten la mano. Nadie. Bueno, pero de que no se les haga tarde para la panadería. No sé, pero a veces tenemos problemitas o problemas. Algunos son problemitas, como ir a la panadería, otros son problemas más serios. Entonces uno está tomado, el problema te toma. Y entonces vos estás centrado en vos mismo y en tu problema. Me duele el hígado. Me duele el hígado. La alabanza es un sacrificio porque supone no centrarte en tu hígado que te duele, sino centrarte en él, aunque te duele el hígado. Por eso la alabanza es la oración más desinteresada que hay, porque vos lo mirás a Dios, lo piropeás a Dios, aunque vos tengas 1.500 millones de despelotes en tu vida. Y es un sacrificio, porque vos decís, Señor, yo sé, todo esto no lo puedo resolver, pero igual te alabo, porque sos grande, porque sos bondadoso, porque sos genial. Y los problemas, y bueno, sacrifico, o sea, hago que los dejo de lado, sacrifico mi voluntad de resolver los problemas, al menos por un momento, por un tiempito, sacrifico esa voluntad y esa preocupación, la sacrifico, es decir, la vuelvo sagrada. La palabra, el origen etimológico de la palabra sacrificar es hacer, ficare, de ahí viene el verbo hacer que algo sea sagrado, santo. ¿Amén? Bien, esa era una carnosa, ¿eh? Todavía siento el gustito, gustosa. Segundo punto, quiero aclarar esto. Decidí leer de nuevo el Evangelio de la Vigilia Pascual, porque el Evangelio del día de Pascua siempre es Juan, capítulo 20, la aparición, digamos, cuando aparece la tumba vacía, según el Evangelio de San Juan, y que van corriendo los dos discípulos. Como tengo 3 misas, ese lo voy a leer en las misas de después. Así, para cambiar un poco, ¿sí? Y sí, ¿qué quieren? El público se renueva, bien. Además,
quiero decir esto, el Evangelio de Marcos, de la resurrección, solo se lee una vez cada 3 años, mientras que el de Juan, todos los años. Entonces quiero detenerme en esto, en este aspecto del Evangelio de San Marcos. Primero una introducción para entender. Hay dos hechos en los que se basa nuestra fe en la resurrección. Un signo y una prueba. Signo y prueba. Ustedes son signo y prueba. El signo es el sepulcro vacío. La prueba son las apariciones de Jesús resucitados. Digan signo y prueba. El signo es una señal. Algo pasó. Al muchacho me lo enterraron ahí y ahora fuimos a ver y no está. ¿Qué pasó? Es un signo, indica algo. No es, algo pasó, no sé qué. Uno podrá decir, se robaron el cuerpo, como María Magdalena, lo vamos a escuchar en el otro evangelio, el de Juan. Se robaron el cuerpo. Leyó el signo como que se robaron el cuerpo, que era la lectura más obvia. ¿Qué resucitar? ¿De dónde salió? Resucitar. ¿Dónde se vio que un muerto resucita? Bueno, donde está el cuerpo, se lo afanaron. Signo, digan signo. La prueba, en cambio, es verlo vivo a él, verlo vivo. Quiero decirles que los 4 evangelios presentan el signo, la tumba vacía. Y solo 3 presentan la prueba. Los 4 evangelios presentan el signo, hablan de la tumba vacía. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. 3 de ellos presentan la prueba. Mateo, Lucas y Juan. ¿Y Marcos? Es interesante esto. El evangelista Marcos termina el evangelio con una, qué sé yo, parece como que se murió, estaba escribiendo y se murió y no terminó. O le pasó algo, no sé, porque termina como recién escuchábamos. Dice, las mujeres, la María Magdalena, la María Madre de Santiago y la Salomé se fueron, vieron a un joven en la tumba, está vivo, resucitó, no está aquí, y dice que salieron temblorosas y fuera de sí, un poco más piradas de lo que estaban habitualmente, y no dijeron nada a nadie, ni siquiera le dijeron a los apóstoles ni a Pedro que tenían que ir a Galilea como el ángel les había indicado. Hasta acá, me siguen, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿qué pasó? ¿Por qué razón Marcos interrumpió el evangelio ahí? Y quiero contarles, porque ustedes después van a confrontar el evangelio de San Marcos, que ojalá lo confronten. Este es el versículo 8, capítulo 16, versículo 8. Pero resulta que después hay 6 o 7 versículos más, del 9 al 16, creo, si no me equivoco, del 9 al 17, donde cuentan apariciones de Jesús. Les cuento, esos versículos son un añadido que la Iglesia siempre consideró palabra de Dios, pero que no es de San Marcos. Es un texto del siglo II, o fines del siglo I, que fue añadido al final de Marcos, porque no puede ser que termine así tan mal. Es la historia, lo que se llama la historia de la redacción de estos textos. Y esto está probado, y en ningún momento se niega que esos versículos finales sean palabra de Dios, pero no son de San Marcos. Los estudiosos dicen, es el final canónico, no auténtico. Es canónico porque forma parte del canon, pero no es auténtico de San Marcos. Entonces, la pregunta es, ¿qué buscaba San Marcos cuando terminó el Evangelio así? Y digo,
dos finalidades, lo digo en forma negativa y lo digo en forma positiva. Buscaba, en primer lugar, no bastardear la experiencia del encuentro con Jesús y, en segundo lugar, no falsear el perfil psicológico y espiritual de los primeros discípulos. No bastardear, porque se corría el riesgo, y Marcos era muy consciente, o sea, un gran teólogo San Marcos, un hombre de mucha fe y de mucha perspicacia, se corría el riesgo de presentar el encuentro con Jesús resucitado como una mera continuación de los encuentros históricos, de los encuentros que habían tenido hombres y mujeres con Jesús antes de su muerte y resurrección, antes de su Pascua. O sea, pensar que la resurrección era más o menos como volver a la vida de antes. Volver a la vida de antes fue lo que le pasó a Lázaro. Volvió a la vida de antes. Tengo una mala noticia con respecto a volver a la vida de antes. Tuvo que volver a sufrir y tuvo que volver a morir, Lázaro. Y de hecho es probable que haya muerto asesinado por los judíos que odiaban a Jesús. Digo esto para los que cuando se les murió un ser querido, ay, ojalá que Dios me lo resucitara. Mirá, no le hagas ese favor. Porque esa resurrección es volver a la vida de antes. ¿Me siguen? Y Jesús no es que vino para atrás. La resurrección no fue que vino para atrás, fue que fue para adelante. O sea, hizo un paso hacia la vida plena, en donde ya no hay más muerte ni limitación. Miren qué interesante que es esto, ¿no? Esto parece muy rebuscado, pero si Marcos no hubiera tenido este prurito de salvaguardar la experiencia de Jesús resucitado, de las representaciones baratas, nosotros hoy, ¿cómo concebiríamos nuestros encuentros con Él? ¿Cómo los podríamos concebir? Si para nosotros el encuentro con Jesús, al mismo tiempo que deseable, siempre es un encuentro que se nos va de las manos. ¿Por qué? Porque pensar o pretender encontrarnos con Jesús como con cualquiera es chingarle de pe a pa, es errar el blanco. Marcos quiso salvaguardar la idea del encuentro con Jesús y la trascendencia del encuentro con Jesús, la realidad del encuentro con Jesús y la trascendencia del encuentro con Jesús. Y hablar de este encuentro me hizo recordar al Papa, algo que decía le estoy canonizando al Papa Francisco, en su primera exhortación apostólica. Y esto es para nosotros hoy. Decía, invito a cada cristiano en cualquier lugar y situación en que se encuentre a renovar ahora mismo. Se pasó el Papa, decir ahora, el tipo estaba escribiendo esto y dijo, ahora mismo te invita el Papa. No dentro de 10 minutos, ahora mismo. ¿Por qué podés renovar ahora mismo tu encuentro con Jesucristo? Porque por acción, Él trasciende los tiempos y los lugares.
Si para ir a encontrarte con Jesús tuvieras que viajar a Palestina ahora con la pandemia y todos los vuelos, y además con lo que cuesta, estaríamos en el horno. Pero podés encontrarte ahora mismo, y cada uno personalmente, y cada uno como si no hubiera, para él, un ser humano en la tierra que vos. El encuentro con Jesús, San Marcos salvaguardó esto. Y en segundo lugar, ¿por qué razón? Lo que no quiso es falsear el perfil, yo dije psicológico y espiritual, de los cristianos. Fíjense que las mujeres, en esto todos coinciden, ¿no? Todos los evangelios coinciden en que ni los apóstoles ni las mujeres fueron crédulos. Hombres y mujeres que se creían cualquier verdura. No, al contrario, ni los apóstoles, cuando en los otros evangelios se dice que las mujeres fueron a decirles que lo habían visto vivo, pero estas deliran, sí, literalmente. Y cuando Jesús se apareció a los 11 apóstoles y no estaba Tomás, si no veo la marca de los clavos y no pongo la mano en la marca de sus clavos, no lo voy a creer. Y en San Lucas era tal la alegría y la admiración de los apóstoles cuando lo vieron que se resistían a creer. Y en San Mateo dice, lo vieron en la montaña, se postraron y sin embargo algunos todavía dudaron. O sea, a ver, que quede claro que si ellos fueron convencidos de que Jesús estaba vivo, fue por la contundencia del encuentro con el resucitado que les sacudió todas las dudas, como viste, como si uno cuando se sacude un árbol para que se caigan las hojas de las dudas en otoño. Fue tan fuerte, tan intenso, tan grande, tan incontrastable el encuentro con Jesús resucitado, que les sacudió todas las dudas. Ellos creyeron, pero no porque eran, ¿viste? Como diríamos, ¿viste? Ah, vi una vaca volando, ¿dónde? Por allá, a ver. Y digo un pequeño, me voy a sacar las ganas, esto lo digo porque me saco las ganas. Es decir, ¿se dieron cuenta que estamos en un tiempo en donde la gente cree cualquier estupidez, pero no le cree a Dios? En general, nadie levante la mano, pero ¿cuántos creen, no digo creen, consultan el oróscopo por lo que mi amigo Poledri, que en paz descanse, hubiera dicho algo un poquito más subido de tono? ¿Saben cuántos chicos todavía bautizamos que vienen, que los papás les ponen la cintita roja? Porque es tan bonito que a ver si todavía me le echan un mal de ojo por la envidia. No salgo. Por las dudas. Y así, hoy en día, cualquier estupidez. Pero Cristo, decir que yo soy cristiano, Cristo, el Hijo de Dios, es una idea más de las tantas lindas ideas que pululan por ahí, pero no es el centro de la historia y del tiempo, no es el centro del universo, no es la buena noticia que salva a la humanidad de la muerte y del pecado. No es el encuentro con quien me ama inmensamente
y ha dado su vida por mí. No. ¿Cuántos cristianos se han encontrado con el Señor? Pero literalmente, no. Los otros días decía en la misa de Jueves Santo que ¿cuál es el problema de la catequesis? El problema de la catequesis no es las catequistas, es que ni las comunidades en su mayoría, ni los niños, por supuesto menos sus familias, han vivido esta experiencia del encuentro personal con Jesucristo vivo. Por eso, después viene cualquier cosa y los tironea para acá, los tironea para allá. Invito a todo cristiano, como decía el Papa, invito a cada cristiano en cualquier lugar, también es José Mármol, y situación, casado, divorciado, viudo, soltero, santo, pecador, en que se encuentre a renovar ahora mismo su encuentro personal con Jesucristo. Y dice después por las dudas, pero yo no me encontré, esto es para los que puedan estar diciendo ahora, pero yo nunca me encontré con Él. Yo nunca me encontré con Jesús. Si no, no se me habría caído el pelo. Le habría dicho, dice, al menos a tomar la decisión de dejarse encontrar por Él. Ah, porque por ahí el chabón quiere encontrarse con vos. ¿O te parece que es una idea muy arrevesada o muy exagerada? ¿Que él se quiere encontrar conmigo? No, él se quiere encontrar con gente importante, con José María, por ejemplo, con el diácono, con las monjitas, pero conmigo, no, no me la venda tan barata. Sí, él se quiere encontrar con vos. Dejarse encontrar por él. Tomar la decisión de dejarse. Decirle a Jesús, la verdad que hoy al menos esta decisión la puedo tomar. Me dejo encontrar por vos. Ahora mismo. Me gustaría encontrarte yo a vos, pero bueno, por ahí te resulta más fácil a vos. No, ¿sabés una cosa? A veces somos nosotros los que se la hacemos difícil. O bien por esos prejuicios de que yo no valgo nada, o yo con mis pecados, o yo con mis incoherencias, yo con mis inconsistencias, yo con mi historia, yo con aquel nudo que tengo de odio y de resentimiento y de rencor que tengo guardado desde tantos años. Déjate encontrar por Él, ofrecele tu sacrificio de alabanza.